Revelado, el increíble secreto oculto de mi abuela que transformó nuestra familia para siempre. La calurosa tarde de enero parecía un día más, hasta que Javier, un joven ingeniero de caminos de 28 años, se encontró con un viejo baúl en el ático de su abuela Lidia. Al abrirlo, una avalancha de cartas amarillentas y fotografías desvaídas lo atrapó en un torbellino emocional. Esa había sido la vida de su abuela, una mujer que había cruzado océanos y soportado tormentas para ofrecer un futuro mejor a su familia. ¿Pero qué había dejado atrás? ¿Qué secretos lo llevarían a replantearse su propio destino? Mientras hojeaba el diario, su corazón se encogía con cada línea que leía. La abuela Lidia había sido una bordadora talentosa, su arte había hablado más que 1000 palabras, pero ese reconocimiento nunca había llegado con la fama que ella merecía. Las injusticias que había enfrentado le resultaban familiares, el abandono de su padre lo había moldeado, y el peso de ser el pilar de su familia parecía una carga imposible de soltar. ¿Sería su ambición una traición al sacrificio del pasado? ¿Qué pasaría si la búsqueda de su propio camino lo alejaba de la esencia de lo que significaba la familia? Sus miedos crecían a medida que las cartas dejaban entrever una historia de decepciones y anhelos, un legado que lo llamaba, pero que también lo mantenía atrapado en su antigua vida. Javier se debatía entre el deseo de honrar a su abuela y la presión de seguir adelante con una carrera que apenas le dejaba tiempo para respirar. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras leía sobre la propiedad familiar escondida, su corazón se aceleró. Esa herencia podría cambiarlo todo, pero también llegaba acompañada de una advertencia: la envidia y la traición acechaban en cada esquina. La idea de mejorar su situación financiera lo tentaba, pero le llenaba de miedo pensar en lo que podría perder a cambio. Su mente se llenó de imágenes de su madre agotada en el mercado, de su abuela sonriendo mientras bordaba, y de la ausencia de su padre que siempre lo había acompañado en la sombra. La lucha interna se intensificó. Si la historia de su abuela había sido un tesoro oculto, realmente estaba preparado para desenterrar los secretos de su familia, sabiendo que eso podría desgarrarlo en 1000 pedazos. Con cada página con la que se adentraba más en el pasado, se sentía más dividido. La clave para salir de su estrecha vida estaba frente a él, pero acogía las sombras de la ambición con temor. Un día, todo se desmoronó cuando se dio cuenta de que no solo su futuro estaba en juego, también el legado de su abuela, esa mujer fuerte que había hecho de él lo que era. La presión aumentaba, el descubrimiento de su herencia lo había llevado a un punto sin retorno. ¿Qué pasaría si alguien más, ajeno a su familia, también deseaba esa misma fortuna? La revelación lo dejó al borde del abismo, preguntándose si podría mantener su integridad y a la vez buscar una mejor vida. La tormenta emocional lo mantenía en vilo, y las sombras del pasado comenzaban a acecharlo. Mientras la ansiedad lo consumía, Javier sabía que la decisión que debía tomar podría cambiar no solo su vida, sino la de todos aquellos que lo rodeaban. Su historia apenas comenzaba y el destino lo esperaba con un desafío que lo marcaría para siempre. Javier se sentó en el alféizar de la ventana. El crepúsculo bañaba de tonos naranjas y violetas la habitación. Aquel lugar, lleno de recuerdos familiares, se había transformado en una celda emocional. El diario de su abuela reposaba en su regazo, un vínculo entre su pasado y un futuro incierto que lo devoraba por dentro. No podía escapar de la realidad. El legado de su abuela Lidia no solo era una herencia material, sino un peso que lo obligaba a cuestionar su propio valor, su ambición y su lugar en el mundo. Un dilema profundo se estaba gestando en su mente. Por un lado, soñaba con la libertad económica que podía traérsele la propiedad, pero, por otro, la traición de sus raíces lo aterraba. ¿Y si ese camino significaba despojarse de la esencia que había construido con tanto esfuerzo? Javier siempre había sentido que su ambición estaba en conflicto con el deber, una lucha interna que se intensificaba a medida que se acercaba al punto de quiebre. Mientras su mente divagaba, recordó lo que había aprendido sobre su abuela, su resiliencia,
su inquebrantable voluntad de superar obstáculos, y como cada puntada de su bordado era un testimonio de amor y sacrificio. Esa reflexión lo llevó a cuestionar su propia vida profesional. Como ingeniero, frecuentemente se sumergía en proyectos que parecían no tener sentido más allá de generar ingresos. Se dio cuenta de que había comenzado a perder de vista su propósito. En lugar de construir caminos que mejoraran la vida de otros, se había convertido en un engranaje más de un sistema que lo relegaba a la rutina. El legado que heredaba no solo era una propiedad, era un recordatorio de que el trabajo de su vida debía estar en consonancia con su esencia. Era el momento de hacer un cambio radical. Decidiendo actuar, se propuso explorar las posibilidades que su herencia le brindaba, pero desde un ángulo diferente. No se trataba solo de obtener beneficios económicos, sino de crear un impacto que honrara la memoria de su abuela. La primera decisión crucial llegó cuando contactó con un experto en bienes raíces para entender la situación de la propiedad familiar. Mientras hablaba, una idea comenzó a formarse en su mente: transformar el legado en un espacio para la comunidad, un lugar que acogiera la creatividad, donde otras voces pudieran alzarse. Javier quería que ese sitio fuera un símbolo de los sueños que su abuela nunca pudo cumplir, un entorno en el que compartir el arte del bordado, la costura y la cultura familiar. Sin embargo, en esa búsqueda de un nuevo propósito, nuevas sombras comenzaron a aparecer. La envidia y la traición, que había leído en las cartas de su abuela, no eran solo parte de la historia pasada, sino una realidad que acechaba su presente. Javier empezaba a recibir mensajes anónimos que lo advertían sobre riesgos y posibles demandas, tratando de socavar sus planes antes de que siquiera empezaran. La presión externa y la lucha interna estaban creando un ambiente cargado de tensión. Se dio cuenta de que para llevar a cabo su deseo de transformar la herencia en un refugio de creatividad, debía prepararse. No solo de forma mental, sino también estratégica, fortaleciendo su posición y su conocimiento sobre el proceso legal que enfrentaba. Luchando contra el miedo y la duda, Javier decidió que no dejaría que las sombras del pasado definieran su futuro. Se sentó nuevamente frente al diario y comenzó a plasmar sus pensamientos, a definir su plan. Era hora de enfrentar lo que había estado evitando. La lucha no solo sería por la propiedad, sino por su propia identidad. El desafío estaba a la vuelta de la esquina, y la urgencia de actuar comenzó a arder en su interior. Con el corazón latiendo al compás de su creciente determinación, Javier sabía que no solo necesitaba descubrir los secretos ocultos de su herencia, sino también enfrentarse a los que querían que fracasara en su misión. Esa noche, el camino hacia su verdad personal comenzaba a dibujarse. Pero, ¿podría lograrlo antes de que las sombras lo atraparan? Definitivamente. La incertidumbre le daba un nuevo sentido a la lucha que estaba por venir. Javier se despertó al amanecer, la luz suavemente filtrándose por la ventana, iluminando los bordados de su abuela que aún colgaban en la pared, como guardianes silenciosos de su legado. La decisión de transformar la propiedad familiar en algo significativo lo llenaba de una mezcla de esperanza y ansiedad. Sabía que debía dar el primer paso, pero su mente seguía atrapada en el laberinto de dudas y advertencias. Se arrojó de la cama y comenzó a investigar sobre la propiedad. Con cada clic, cada página que leía sobre derechos legales y procesos de negocio, estaba no solo acumulando información, sino también forjando un nuevo sentido de propósito. Esa era la clave: entender el terreno en el que se movía. Para sacar adelante su sueño, tendría que enfrentarse a los fantasmas del pasado, y para eso necesitaba información concreta y estrategias claras. La determinación creció en él como una llamarada que iluminara su camino, y se sumergió en la avidez de aprender, no solo sobre los aspectos legales de su nueva misión, sino también sobre la riqueza de la herencia cultural que poseía. Sin embargo, no estaba solo enfrentando el espejo de su propio miedo. Sus pensamientos vagaban en la oscuridad que traían las malas noticias de aquellos mensajes anónimos que prometían complicaciones legales. ¿Quién estaba detrás de eso? ¿Qué querían con él? La paranoia comenzó a filtrarse en su mente. Una sombra se proyectaba sobre su esfuerzo. Un par de días luego de esa epifanía, decidió convocar a su primo Genio, un abogado que siempre había estado a su lado en los momentos difíciles. Javier sabía que necesitaría apoyo legal, no solo para proteger sus planes, sino también para manejar las sombras que amenazaban con devorarlo. En la reunión, Javier expuso su visión con pasión. Podía sentir la energía fluyendo entre ellos mientras su primo lo escuchaba atentamente, asintiendo de vez en cuando, pero el instante de mayor revelación llegó cuando Daniel, tras una larga pausa,
compartió algo que había estado guardando. Recuerda que las cartas antiguas de tu abuela pueden tener más importancia de la que pensamos. No solo eran cartas, eran trozos de historia familiar que pueden revelarte detalles que desconoces. Las palabras de su primo resonaron en su mente como un eco. ¿Qué más podría haber en las palabras de su abuela? La urgencia lo empujó a buscar esas cartas, a desenterrar no solo la historia familiar, sino también la verdad detrás de su legado. Sin pensarlo dos veces, Javier se dirigió al desván, el lugar donde su abuela parecía haber encerrado los secretos del pasado. Cada objeto que tocaba parecía vibrar con la esencia de la historia que aguardaba ser contada. Al abrir un viejo baúl, casi olvidado, se encontró con un montón de papeles amarillentos, sellos y fotografías que hablaban de un tiempo y un esfuerzo que lo marcaban. El corazón le dio un vuelco al descubrir algo inesperado, una carta que revelaba un antiguo conflicto familiar, un desacuerdo que había llevado a la ruptura con un tío que también compartía la herencia. Fascinado y aterrado a la vez, se dio cuenta de que su abuela había estado forjando un legado de fortaleza al enfrentar adversidades que él no había imaginado. Esa revelación encendió en él una chispa de desafío. La lucha por su identidad no solo era por la propiedad, era por la verdad, por reescribir una narrativa que había estado bajo el velo del silencio. Con la carta aún temblando en sus manos, Javier entendió que su misión ahora era doble. No solo pelearía por el espacio que quería transformar, sino que también se proponía desentrañar los secretos familiares que podían cambiar el rumbo de su propia vida. Se sentía más decidido que nunca, pero también consciente de que cada revelación traería consigo nuevos desafíos. Mientras un aire frío recorría el desván, una profunda intuición lo atravesó. El verdadero secreto de su abuela no solo cambiaría su enfoque hacia el legado familiar, sino que en su búsqueda podría también cambiarlo a él para siempre. Sin embargo, a medida que se acercaba a la verdad, cada paso que daba lo exponía aún más a aquellos que querían que fracasara. ¿Estaría preparado para enfrentar las verdades ocultas que se alzaban en su camino? Sus pensamientos danzaban en un mar tumultuoso, presagiando que la lucha apenas comenzaba. Mientras el polvo del desván se asentaba y los ecos del pasado resonaban en su mente, Javier se dio cuenta de que la verdad que había descubierto era solo la punta del iceberg. La carta, que ahora sostenía con manos temblorosas, no solo reflejaba un conflicto familiar, era un mapa hacia la identidad que había perdido en el laberinto de expectativas y miedos que lo habían envuelto hasta ahora. Se sentó en un viejo baúl, rememorando la mirada de su primo Daniel mientras leía aquellas palabras. De repente, sentía que cada línea contenía un pedazo de su propio yo. El deseo de desentrañar más mensajes de su abuela lo empujó a investigar en el resto de los objetos que había encontrado. Había algo más, un legado más profundo que las paredes de la casa, algo que lo interpela a reconstruirse. Cada carta que abría revelaba fragmentos de la fortaleza de su abuela, pero también los ecos de una mujer que se sentía atrapada. ¿Y si esa sensación de estar atrapado había permeado su propia vida? Javier cerró los ojos un instante, inhalando el aire seco y polvoriento. A cada paso que daba, se sentía más lejos de las sombras que lo habían aturdido. En un impulso, decidió que debía llevar consigo esta nueva perspectiva a su vida cotidiana. La transformación del espacio familiar no era solo una cuestión de ladrillos y muros, era una oportunidad de cimentar su esencia. Esa propiedad se convertiría en un refugio del pasado, un lugar donde la verdad pudiera florecer. Hizo una lista de las acciones concretas que debía emprender: reparar la casa, limpiar el terreno, buscar apoyo de amigos y profesionales. Sin embargo, las sombras que acechaban no se disipaban tan fácilmente. Los mensajes anónimos seguían llegando, más insistentes y perturbadores. Las cosas no son lo que parecen, le advirtieron una vez más en una nota rasgada. La paranoia volvió a hacer una visita no deseada. Esta vez, Javier entendió que no podía permitir que esas advertencias lo paralizaran. Debía ser audaz, confrontar las amenazas que se oponían a su búsqueda. Con el corazón palpitante, se acercó a Daniel para discutir la inquietud que lo perseguía. La combinación de su conocimiento legal y la cercanía familiar podía darles una ventaja, pero eso no era suficiente. Con un impulso renovado, Javier supo que necesitaría más que apoyo, debía ser proactivo. Fijó una reunión con un experto en seguridad que lo ayudaría a evaluar los riesgos. Antes de que pudiera convencerse, el miedo resurgió, haciéndolo tambalear. Sin embargo, había en él una chispa de determinación que lo detuvo. Pensó en su abuela,
en cómo jamás cedió ante el conflicto, y se sintió impulsado por su legado. Con cada nueva aparición de un estado crítico, comprendió que la búsqueda de su verdad requería no solo valentía, sino también un cambio interno profundo. Javier reunió sus fuerzas y se dirigió a la oficina del experto en seguridad. Había llegado el momento de no solo enfrentarse a las verdades ocultas de su familia, sino de asumir plenamente el control de su futuro. Esa cita podría ofrecerle las claves necesarias para no ser víctima de circunstancias ajenas. La ansiedad lo invadió, pero al pensar en todas las historias que su abuela había escrito, la determinación lo llenó. Mientras cruzaba el umbral de la oficina, recordó las palabras de Daniel y una nueva convicción brotó en él. Sería capaz de desenmascarar no solo los secretos familiares, sino también a aquellos que acechaban en las sombras de su ambición. Una sensación inquietante le recorrió la espalda. Estaba a punto de embarcarse en un viaje que pondría a prueba su resistencia y su propio sentido de identidad. La verdad sería revelada, pero ¿a qué costo? Javier entró en la oficina del experto en seguridad, un lugar pulcro y organizado que contrastaba con el caos emocional que lo invadía. Una computadora parpadeaba con luz azul, y el aire olía a café recién hecho. Se presentó con una firmeza que apenas sentía, impulsado por el deseo de atravesar el velo de dudas que lo rodeaban. La cita no solo era un trámite, era un paso decisivo hacia la reconquista de su vida. El experto, un hombre de mediana edad con apariencia serena, le puso atención desde el primer instante. Mientras le explicaba el origen de su preocupación, Javier sentía como su voz se afinaba, cada palabra una mezcla de temor y determinación. Con cada exposición, crecía en él una nueva comprensión de la situación. No podía permitir que el miedo lo controlara. Su deseo de responder a la amenaza se tornó tangible, palpando la realidad que había estado evitándose. ¿Y qué es lo que has pensado hacer para protegerte?, preguntó el especialista, interrumpiendo la corriente de sus pensamientos. Al recibir la pregunta, Javier se sintió más como un líder que como una víctima. Su abuela había encontrado su voz en momentos adversos, él también podía hacerlo. Habló sobre sus metas, la necesidad de instalar cámaras, organizar patrullajes, sobre todo, tener un plan de contingencia que lo mantuviera alerta. La claridad inyectó un nuevo aire en sus propósitos, y su rostro reflejaba una seguridad renovada. Después de una hora de análisis intenso, el experto le proporcionó herramientas y consejos prácticos para mantener su seguridad, pero a Javier no solo le interesaba resguardar su vida física, quería entender el trasfondo de sus temores. A medida que la consulta avanzaba, comenzó a cuestionar sus decisiones pasadas y sus propias inseguridades. Había, en el fondo, un miedo ligado a la verdad que buscaba. Salió del lugar con una mezcla de euforia y ansiedad. Había tenido éxito en dar un primer paso decisivo, pero la sensación de que su vida podría cambiar abruptamente lo mantenía alerta. Las advertencias anónimas y los ecos familiares todavía lo acechaban. Entendió que, para fortalecer su futuro, necesitaría erradicar las sombras del pasado. La tarde avanzaba mientras volvía a casa, y Javier decidió que debía poner en práctica lo aprendido. Se sentó en su estudio, sustituyendo la ansiedad por la planificación. Hizo un mapa de la casa y las áreas circundantes, posicionando lugares estratégicos donde podría instalar las cámaras. El mundo exterior parecía amenazante, pero en su interior crecía la fortaleza. La estructura familiar ya no sería un campo de batalla, se convertiría en un refugio fortalecido. Sin embargo, había algo más que lo oprimía. La revelación reciente de los mensajes anónimos era un claro llamado a lidiar con su pasado. Si la finalidad de su búsqueda era la verdad, tendría que confrontar los hechos detrás de los secretos familiares. La obsesión por descubrir lo desconocido se transformó en un compromiso inminente. Era necesario rastrear los orígenes de aquellas cartas, no solo para defenderse, sino para descubrir el legado que podía darle poder. Cuando la noche comenzó a caer, Javier se sintió impulsado a acudir a su familia, a buscar respuestas de aquellos que habían estado cerca de su abuela. El primer paso, pensó, era hablar con su madre. Su mirada se llenó de determinación. Había llegado el momento de abordar las conversaciones difíciles y sacar a la luz lo que había estado oculto. Se preparó mentalmente, consciente de que el diálogo no solo podría implicar respuestas, sino también confrontaciones que pondrían a prueba sus deseos y miedos más profundos. Mientras tomaba el teléfono para llamar a su madre, una inquietante pregunta lo azotó.
¿realmente estaba preparado para desenterrar verdades que podrían destruir la imagen que tenía de su familia? La decisión pesaba sobre él, pero no había marcha atrás. Un eco del pasado resonaba en su mente: las cosas no son lo que parecen. ¿Sería capaz de enfrentar cualquier revelación con la misma valentía que su abuela había demostrado? El momento de la verdad estaba más cerca de lo que imaginaba. El sonido del teléfono resonó, un eco inquietante en la habitación silenciosa. Javier inhaló profundamente, cerrando los ojos un instante. La pregunta giraba en su mente como un torbellino: ¿está listo para enfrentar lo desconocido? Sabía que la conversación con su madre podría abrir un abismo inexplorado de secretos, pero también representaba una oportunidad para comprender su historia familiar. No era solo un acto de valentía, era un acto de reivindicación personal. Cuando su madre respondió, su voz temblorosa se mezcló con la incertidumbre de Javier. Sintió que el peso de la conversación caía sobre sus hombros. Era evidente que su madre también llevaba una carga emocional, la preocupación y el amor se entrelazaban en su tono. Sin embargo, Javier se sintió decidido a abordar el tema que lo llevaban a esta charla, la verdad oculta acerca de la abuela que tan profundamente los había marcado. «Mamá, necesito hablar contigo sobre algo importante», comenzó, su voz firme pese a la ansiedad. El silencio que siguió fue inquietante. Javier sabía que había tocado una fibra sensible. Sin embargo, no podía permitir que el miedo lo detuviera. Expuso sus inquietudes, mencionando los mensajes anónimos y su deseo de conocer más sobre el pasado familiar. Al compartir sus hallazgos, sintió como la voz de su madre titilaba entre la sorpresa y la resistencia. «Javier, hay cosas que es mejor no recordar», respondió ella, su tono cargado de una nostalgia pesada. Mientras escuchaba, Javier se dio cuenta de que su madre también cargaba con secretos. Su renuencia a hablar no era simplemente un intento de protegerlo, era una manifestación de su propio dolor y miedo. Este descubrimiento lo impulsó a ser más asertivo. Sabía que si no desenterraba la historia ahora, siempre quedaría con la impresión de haber dejado cabos sueltos. «Mamá, no puedo seguir viviendo así. Las cartas quiero entender». «¿Qué pasó?». Su voz tembló, pero su determinación permaneció intacta. Un suspiro profundo resonó al otro lado de la línea antes de que su madre finalmente cediera. Con cada palabra que ella compartía, Javier se sumergía más en una historia que había estado oculta durante años. Eventualmente, reveló que la abuela había enfrentado un drama inesperado en su juventud, un evento que había desencadenado una travesía de decisiones que afectó a toda la familia. Javier sentía como cada revelación encajaba como piezas de un rompecabezas en su mente. Sin embargo, a medida que su madre hablaba, algo peculiar ocurrió dentro de él. Las verdades tenían el poder de liberarlo, pero también lo ataban a un legado del que no estaba seguro si quería ser parte. Las consecuencias de las elecciones de su abuela parecían resonar con su propia lucha por el control de su vida. Realmente quería conocer toda la verdad, incluso si era dolorosa. Las palabras de su madre se desvanecieron, y un silencio pesado se apoderó de la conversación. De repente, Javier se dio cuenta de que la verdadera batalla era la que libraba dentro de sí mismo. Él no solo buscaba respuestas externas, sino que debía enfrentarse a su propio juicio respecto al peso que el pasado tenía sobre él. Podía optar por rechazar la historia o abrazar la complejidad de su legado. Con la conversación aún fresca en su mente, Javier finalizó la llamada sintiéndose a la vez esclarecido y abrumado. Se percató de que era hora de actuar en función de lo que había aprendido, tomar decisiones que reflejaran no solo sus deseos personales, sino también el peso de su heritaje. La noche había caído y, a través de la ventana, la luna iluminaba su estudio, desdibujando los límites entre el pasado y el futuro. Mientras trataba de dar sentido a la nueva información, una idea fascinante rondaba por su mente. Si las decisiones de su abuela habían definido a su familia, quizás él también tuviera la capacidad de reescribir su historia. ¿Podría contrarrestar las sombras que habían perseguido a su familia al crear un nuevo camino donde la oscuridad no tuviera cabida? Esa noche, la luz de la luna se convertía en su símbolo de esperanza. En el fondo, Javier sabía que el siguiente paso no sería sencillo. Debía ahondar más en el legado que ahora sentía latente en su interior. Así, tomó un cuaderno y comenzó a escribir, cada palabra un acto de reivindicación, cada trazo una manera de transformar el pasado en un nuevo futuro. Sin embargo, en medio de aquel proceso, un mensaje anónimo emergió en su pantalla.
Era un recordatorio de que las sombras nunca se apartan fácilmente. Lo que contenía ese mensaje podría reconfigurar todo lo que había descubierto hasta ese momento. ¿Cuál sería el impacto de la verdad que ya estaba sucediendo? Javier no podía quitarse el mensaje de la mente. La simple notificación en su pantalla sugirió un nuevo nivel de intriga, una capa oculta del pasado que de pronto parecía abrirse ante él. El texto, breve y enigmático, le instaba a descubrir lo que nunca debió olvidarse. Se palpó una sensación de urgencia que comenzó a apoderarse de sus pensamientos. Esa noche no podía esperar más, debiera indagar más, con un esfuerzo consciente. Apartó el cuaderno y se dispuso a explorar el mensaje. Sabía que cada clic podría acercarlo a una verdad que no solo lo afectaba a él, sino a toda su familia. En su interior luchaba la inquietud. Era este otro intento de desestabilizar su búsqueda de respuestas, o tal vez una oportunidad para encarar el pasado con mayor claridad. Mientras le daba vueltas a la situación, recordó las palabras de su madre. La resistencia a hablar de su abuela había revelado no solo secretos, sino también el pavor que su familia había sentido a lo largo de los años. Era evidente que las decisiones de su abuela habían dejado marcas indelebles, y esta nueva revelación parecía una puerta a una verdad que podría cambiarlo todo. Pasó la siguiente hora investigando, buscando pistas que pudieran arrojar luz sobre el mensaje. Analizaba sus recuerdos, las historias susurradas en la mesa familiar, hasta las fotografías viejas que contenían sonrisas muchas veces disfrazadas de dolor. Cada detalle se convertía en una pieza esencial de un rompecabezas que lo conectaba directamente con su pasado. Finalmente, tomó un suspiro profundo y decidió responder al mensaje. Su dedo tembloroso pulsó enviar, y con eso, se sintió como si hubiera cruzado una línea invisible. La ansiedad creció, no podría retroceder. ¿Quién eres?, escribió. ¿Qué sabes sobre mi abuela? En el fondo, Javier esperaba que la respuesta no solo iluminara sus propios caminos, sino que también ayudara a su madre a despojarse del peso que llevaba sobre sus hombros. Mientras aguardaba una respuesta, se dedicó a reflexionar sobre todo lo que había aprendido, creando una lista mental de lo que quería hacer. Era momento de actuar, la aspiración de reivindicar su historia adquiría forma. Pero, ¿qué significaría para él asumir la carga de la historia familiar? Si su abuela había hecho elecciones difíciles, si él elegía sacarlas a la superficie, ¿estaba preparado para afrontar las posibles reacciones de su madre, de él mismo? La sombra del temor se reconfiguraba cada vez que pensaba en ello. Con cada nuevo pensamiento, la incertidumbre se despertaba y crecía. Se enfrentaba no solo a su identidad familiar, sino a la habilidad de dar un paso hacia el cambio personal. Si descubría verdades dolorosas, ¿lo llevaría a un punto de no retorno? Narrar ese relato le permitiría liberarse de las ataduras de su historia, o lo sumiría más en la confusión. Fue en ese momento de reflexión cuando su teléfono vibró de nuevo. Su corazón se aceleró. ¿Sería una respuesta al mensaje que envió? Sin darse cuenta, había estado temiendo esta comunicación. El contenido prometía una revelación, al mismo tiempo, una nueva carga. Mientras su pulso marcaba una cadencia ansiosa, Javier supo que el momento de la verdad había llegado, y con él, la posibilidad de transformar el relato de su familia por completo. Al leer el mensaje que apareció en la pantalla, la boya de su determinación se tambaleó. No puedes escapar de lo que somos, decía el anónimo. Una ola de emociones lo arrastró, y con una mezcla de frustración y curiosidad, se dio cuenta que este nuevo capítulo estaba a punto de comenzar, desafiándole a enfrentar lo que había estado oculto por generaciones. Javier sentía que el aire se le escapaba al leer el mensaje. Las palabras eran como un eco que reverberaba en su mente, recordándole que el pasado siempre encuentra la manera de hacerse presente. El impulso de responder era fuerte, pero también la necesidad de formular su siguiente paso con precisión. Hubo un momento de indecisión, y su mente luchó contra la ansiedad que empezaba a consumirlo. Realmente estaba listo para desentrañar aquellos secretos que, según su abuela, nunca debieron existir. Afuera, la noche parecía densa, como si el universo entero conspirara para ocultar verdades. Con el corazón agitado, decidió que la única salida era el conocimiento, la única manera de aliviar la presión que sentía ante la carga de su historia familiar. La duda seguía presente, pero la curiosidad se volvió su aliada. Un atisbo de luz en la oscuridad de sus pensamientos. Revisó los mensajes de la conversación nuevamente, buscando patrones, pistas, cualquier cosa que pudiera ayudarle.
Cada respuesta del anónimo parecía cargada de significado. Javier supo que debía confrontar no solo la verdad sobre su abuela, sino también lo que significaba para él, como heredero de esas decisiones. La era de la ignorancia y el miedo debía dar paso a la revelación. Se encontraba en la cúspide del cambio. Con un movimiento decidido, Javier se levantó de la mesa y comenzó a buscar en el desván de su casa. Recordaba que había allí unas cajas olvidadas que contenían objetos de su familia. Mientras subía las escaleras, sintió que cada peldaño lo acercaba más a su verdad. El desván era un laberinto de recuerdos, una recopilación de fragmentos que necesitaba examinar. Abrió la primera caja. El olor a papel viejo y polvo lo envolvió. Dentro encontró cartas, fotografías y el diario desgastado de su abuela. El simple contacto con esos objetos lo aterró y a la vez lo llenó de determinación. Sabía que las palabras escritas en esas páginas podrían contener la clave para resolver el enigma. Mientras hojeaba el diario, se adentraba en un mundo de emociones y decisiones difíciles. Los relatos de una vida llena de sacrificios y secretos se desnudaban ante sus ojos. Comprendió que su abuela había sido mujer de coraje, capaz de enfrentar desafíos que, a primera vista, le parecerían difíciles de concebir. Su historia no era solamente un relato de sombras, era también un canto de resiliencia. Cada línea que leía desencadenaba en él una mezcla de emociones, simpatía, dolor, y un nuevo sentido de responsabilidad. Aquellas vivencias no eran estigmas, sino lecciones que podían guiarlo como individuo y como miembro de su familia. La transformación que estaba comenzando a vislumbrar le daba poder, y con cada página, se sentía cada vez más capaz de lidiar con la carga emocional que había heredado. Sin embargo, al cerrar el diario, una sombra de duda se cernió sobre él. ¿Sería su madre capaz de afrontar estas revelaciones? Podía visualizar su rostro, las emociones luchando en su interior. La pregunta que sobrevolaba su mente era crucial. ¿Debería presentar la verdad tal como era o protegerla de su propia historia? Permitiéndose un momento de reflexión profunda, Javier comprendió que era hora de dar un paso adelante. La decisión de confrontar su legado, y al mismo tiempo, a su madre, comenzaba a tomar forma en su mente. La urgencia de actuar lo empujaba a dejar atrás el miedo. Con un nuevo mensaje en su teléfono, preparado para ser enviado, se detuvo y respiró hondo. Había llegado el momento de escribir su propio relato. Su identidad, su futuro, dependían de esa decisión. La vida de su familia estaba en juego y, al mismo tiempo, su propia transformación. Decidido, escribió: necesitamos hablar, hay cosas que no sé sobre nuestra historia. Mientras pulsaba enviar, sintió una oleada de adrenalina. Había cruzado el umbral y no había retorno. Sin embargo, detrás de esa incertidumbre, una chispa de esperanza resplandecía. ¿Sería capaz de confrontar la revelación que cambiaría su vida para siempre? Y lo más importante, ¿podría su madre aceptar su verdad sin que la historia volviera a repetirse? La mañana siguiente, Javier despertó con una mezcla de nervios y determinación. El mensaje enviado a su madre aún resonaba en su mente, como un tambor que marcaba el compás de un evento que cambiaría su vida. No podía evitar cuestionar cómo reaccionaría su madre. Cada vez que pensaba en la posibilidad de un enfrentamiento, su corazón se aceleraba. La lucha interna entre el deseo de la verdad y el deseo de proteger a su madre lo desgastaba. Mientras tomaba su café, Javier se sentó frente a la computadora. La pantalla iluminaba su rostro con un brillo frío, una imagen distante de la calidez que solía encontrar en su hogar. Tras una pequeña deliberación, decidió investigar más sobre su abuela. Esa búsqueda era una forma de conectar no solo con su historia, sino con la raíz de su identidad. Accedió a archivos en línea, registros familiares y comunidades dedicadas a la genealogía. Cuanto más leía, más se daba cuenta de lo limitada que había sido su percepción del pasado. La figura de su abuela se transformaba ante sus ojos. No solo era una mujer con secretos, sino un pilar de fortaleza y lucha que había hecho sacrificios inimaginables para garantizar un futuro mejor para su familia. Cada descubrimiento profundizaba su admiración por ella. Sin embargo, la raíz del conflicto seguía ahí, en la sombra de su mente. El día transcurrió entre palabras, imágenes y datos. Javier comprendía que estaba al borde de algo significativo. Saber que su historia no solo le pertenecía a él, sino que también formaba parte de una tradición familiar lo incitaba. La transformación personal que buscaba dependía, en gran medida,
de aceptar y reconciliar lo que había aprendido. Cuando el reloj marcó las 5 de la tarde, una vibración en su teléfono lo sacó de su ensimismamiento. Era un mensaje de su madre. Javier, he estado pensando en lo que escribiste. ¿Podemos hablar esta noche? La tensión se apoderó de su estómago. Esa sería su oportunidad de abrir la conversación, de dar el primer paso hacia la verdad. La perspectiva de la conversación lo llenaba de pánico, pero también de una emoción latente. Su decisión de enfrentarse al legado de su familia comenzaba a materializarse. Se miró en el espejo, buscando reflejos de la fortaleza que admiraba en su abuela. Su madre siempre había sido su roca, pero ahora él debía ser la voz de la verdad. Aceptar su papel como mensajero de revelaciones ancestrales era un acto de valentía, no solo para él, sino para su madre que, hasta ese momento, había vivido con los ojos cerrados a su historia. Al llegar la noche, Javier se sentó en el sofá, el corazón latiendo con fuerza. En su mente, ensayaba diferentes escenarios de la conversación. Cada uno de ellos olfateaba tanto lo que podría perder como lo que podría ganar. Con cada paso que daba en la dirección de su madre, sentía como un abismo se abría ante él, una oportunidad de cambio que empezaba a parecer aterradora. Su madre llegó a casa, y lo primero que hizo fue buscar su mirada. Era un eco de su propia ansiedad. Con cada palabra, Javier supo que debía ser directo, pero a la vez, compasivo. Mamá, he estado investigando más sobre nuestra historia. Hay cosas que creo que necesitas saber. Se sintió vulnerable, pero también empoderado. Cada palabra era una elección consciente, una manifestación de su decisión de crecer. Sin embargo, no pudo prever la reacción que vendría. Al asomarse al laberinto de su pasado familiar, se dio cuenta de que había más en juego de lo que jamás habría imaginado. Y en ese momento, la tensión fue reemplazada por una inquietante revelación. Al mirar a su madre, dio un destello de sorpresa y confusión que lo heló. Javier, no sé si estás listo para todo esto. En un instante, su mundo comenzó a tambalearse. ¿Era él realmente el portador de una carga tan pesada como aquella, una que no solo cambiaría su vida, sino también la de su madre? La conversación estaba apenas comenzando, y Javier sintió que el desenlace de esa noche podría ser mucho más profundo de lo que anticipaba. No sabía si estaba preparado para lo que vendría, pero una cosa era cierta: el momento de enfrentar sus demonios y descubrir su legado había llegado, y estaba dispuesto a descubrir qué significaba realmente ser parte de esa familia. Al final, la historia de su abuela no solo sería un capítulo revelado, sino el catalizador de su propia transformación definitiva. Javier miró fijamente a su madre, esa figura que había sido su roca, ahora temblando a la sombra de secretos que habían estado reprimidos durante años. La tensión en el aire era palpable, un hilo delicado que mantenía a ambos a la espera. Es hora de que conozcas la verdad, mamá, dijo Javier, su voz resonando con la fuerza que había encontrado en su búsqueda. No quiero que sigas cargando con el peso del pasado sin entender nuestra historia. Su madre lo miró, sus ojos reflejando una mezcla de miedo y expectativa. Javier, hay muchas cosas que me gustaría olvidar. A veces, lo que no sabemos es más fácil de soportar. No siempre, respondió él, con decisión. He leído las cartas de la abuela. Ella vivió luchando con su verdad, y al final, su legado no es solo un peso, sino una fortaleza. Su historia es nuestra historia. Tras un silencioso intercambio, ella dejó escapar un profundo suspiro, como liberando una carga que había llevado durante demasiado tiempo. Javier, al ver esa reacción, se sintió aún más impulsado a seguir adelante. Compartió las revelaciones que había descubierto, el drama que había marcado a su familia, la traición que había causado rupturas. Cada palabra era un ladrillo en la construcción de un puente hacia su madre. Mientras lo hacía, el aire se iba despejando, y recordó las enseñanzas de su abuela: el poder de la verdad puede sanar más que ocultar. Ella jamás renunció a lo que era ni a lo que crea, por mucho que la traición la doliera, continuó Javier, sintiendo que cada frase que pronunciaba no solo iluminaba el pasado, sino que también iluminaba su propio camino. Eso es lo que quiero para nosotros. Un lugar donde podamos construir, no destruir. La mirada de su madre cambió lentamente, de miedo a curiosidad, y luego a un enfoque decidido. Quizás he estado protegiéndote del dolor, pero he estado ignorando lo que realmente éramos, admitió, sus palabras imbuyendo una nueva luz en el ambiente.
Quizás sea hora de confrontar también mi historia. Fue un momento de crecimiento mutuo. El legado de su abuela comenzaba a entrelazarse con su propio camino. Javier sintió que la carga que había sentido al principio se transformaba en una responsabilidad compartida. El miedo comenzó a desvanecerse ante la promesa de una nueva comprensión. Quiero que trabajemos en esto juntos. Transformemos la propiedad en un espacio que honre a nuestra familia, un lugar donde la gente pueda encontrar su voz, propuso Javier, su confianza floreciendo a medida que hablaba. Su madre asintió, empoderada por la decisión de abrazar la historia. De acuerdo, pero necesitaremos investigar y asegurarnos de que lo que hacemos esté bien cimentado en la verdad. No podemos permitir que los errores del pasado nos atrapen de nuevo. Ya no estaban solos, juntos, se disponían a descubrir y crear. Al final de la conversación, Javier se sintió más liviano, como si una capa invisible de ansiedad se hubiera desvanecido. La pesada carga de su legado se transformó en un símbolo de renovación. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad. Javier y su madre se sumergieron en el proyecto. Empacaron, organizaron y restauraron la propiedad familiar, cada paso lleno de propósito. Con cada rincón que renovaban, la herencia de su abuela se hacía palpable. Las cartas que antes escondían su historia, ahora eran el núcleo del espacio, una galería de creatividad y expresión. La propiedad se convirtió en un centro de reuniones, donde artistas, costureras y soñadores se reunían, un lugar que promovía la creación y la sanación. Javier había logrado transformar un legado de dolor en un símbolo de esperanza, un epílogo de fortaleza, y cuando un grupo de jóvenes artistas le pidió que compartiera la historia de su abuela, Javier sintió que, por fin, habían honrado su memoria. Ella me enseñó que el amor y la verdad tienen un poder insuperable, dijo a sus nuevos amigos, con la voz firme. Cada palabra resonaba con la fuerza de generaciones de mujeres que encontraron su camino en medio de la adversidad. En ese momento, Javier comprendió que su viaje había sido uno de completa transformación. Había pasado de sentirse atrapado entre las sombras del pasado a convertirse en un faro de luz, no solo para él, sino para muchos otros. La historia de su abuela no era solo una carga, era un legado de resiliencia que ahora se renovaba en cada acto creativo que habitaba en esa casa. Mientras miraba a su alrededor, se sintió completo. Había logrado no solo rescatar su identidad, sino redefinir su propósito. Había conquistado miedos y malentendidos, integrando sectores de su vida profesional que antes parecían distantes de su esencia personal. El legado de la abuela Lidia estaba finalmente en el lugar que merecía, y Javier había logrado reconciliarse consigo mismo, con el pasado y con su madre. Ambos habían encontrado su voz en la historia familiar. El camino de la transformación era suya, y, con él, había abierto nuevas perspectivas para aquellos que, como él, buscaban redescubrirse. Al final, Javier no solo había transformado un legado, había construido un nuevo capítulo lleno de esperanza y creatividad. Dejó escapar una sonrisa al observar a su madre junto a él, sabiendo que su historia seguiría viva mientras la compartieran. No era el final, sino un nuevo comienzo, el verdadero legado que conquistaron juntos. Ahora, amigos, es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente a este canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a llegar a más corazones como el de Javier. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final, y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Los verdaderos fans de historias de superación personal saben lo importante que es apoyar el canal a través de estas acciones. Hagámoslo juntos.